Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Ok, para empezar, el tema de hoy es análisis del texto, estrategias de comprensión del párrafo y lectura a nivel interpretativo crítico e inferencial crítico. El equipo está conformado por mi compañera Mónica Zaragoza y yo, su servidora Angélica Alemán. Espero la presentación sea de su agrado e igual un refresco, una botanita para que sea más placentera su estancia aquí. Análisis del texto. Consiste en desglosar o desplazar cada uno de los elementos que integran un mensaje, reflexionar sobre ellos y captar el sentido o la intención del que escribe. En otras palabras, es un método para convertir grandes cantidades de datos no estructurados en algo que puede ser entendido y analizado. ¿Cómo se hace? Mediante la lectura para así llegar al conocimiento previo y contexto histórico en el que está pasando, ordenando las ideas más sencillas hasta llegar a la más compleja, interpretando el texto integrando sus partes, nombre del autor, título, movimiento literario. Si se presenta oralmente, debes redactar un esquema que sirva de pauta. Punto número 2. Estructuras para comprender un párrafo. Primero, ¿qué es un párrafo? El párrafo es un conjunto de oraciones escritas que comparten un tema y un contexto comunicativo. Ok, por lo que se hallan escritas en secuencia. Esta es una de las unidades mayores en que se puede descomponer un texto escrito. Una cierta cantidad de párrafos pueden dar lugar a un cuento, una novela, un artículo periodístico, una carta o hasta los mensajes de Facebook o WhatsApp. Dentro de un párrafo pueden identificarse distintas clases de oraciones según su función. Los párrafos de un escrito se organizan entre sí de manera también secuencial y lógica, pero tanto como las oraciones dentro de cada uno de ellos, de esto dependerá la cohesión y la coherencia de un texto, y a la larga su capacidad para transmitir correspondientemente el mensaje al lector. Los párrafos pueden ser largos, ocupando varias páginas o también breves, incluso de una sola línea, pero siempre contienen una idea principal, nuclear, conocida así, o varias otras que la acompañan. Ok, se preguntarán, ¿qué es la oración principal? Esta sirve de núcleo, o sea, le da sentido. Ella dicta de qué va el párrafo en cuestión, y alrededor de ella se entrejan las oraciones secundarias. Se le conoce como oración temática también. ¿Qué son las oraciones secundarias? Proveen contexto a la oración principal, aportan información importante para entenderla, son vitales para fundamentar o argumentar las tesis principales del párrafo. Ok, se preguntarán, ¿cómo puedo tener una estrategia para comprender un párrafo? Lo primero que debes es examinar. ¿Qué es examinar? Examinar es tener un examen rápido, pero así veloz, sin detenernos, pero checando cuál es la idea principal y secundaria. Preguntarnos, pero esto es mental, nada más en nosotros. ¿Qué me está diciendo el autor? ¿Será acaso esta idea la que yo quiero? Leer, pero no leer así como que me están correteando, sino detenerme y tomar el tiempo. Esto significa fijarme en los términos importantes o nuevos, e igual los puedes ir subrayando. Repetir. ¿Sabes por qué a veces no nos aprendemos palabras? Porque no repetimos. Creemos que con la primera lectura ya se nos quedó grabado, y esto no es verdad. También es importante repasar, ya que gracias a esto se puede dar una idea más clara de cuáles son las ideas principales y secundarias. Lectura a nivel interpretativo crítico. En este nivel se deben diferenciar las ideas fundamentales del escrito, así como descubrir los vínculos entre estas y las ideas secundarias. Esto nos ayuda a establecer la coherencia entre las partes del texto y permite inferir o suponer información que no se encuentra explícita en el texto. Es en la cual el lector realiza desde su punto de vista y entendimiento. Se establecen relaciones más allá del contenido literal del texto, es decir, se hacen inferencias acerca de lo leído. Existen 4 reglas las cuales se necesitan para realizar correctamente esta lectura. La primera, ubicar palabras clave y comprender su significado.
Segunda, revelar e interpretar oraciones. Tercera, localizar o reconstruir argumentos. Y cuarta, identificar qué hipótesis quedaron demostradas y cuáles no. Punto número 4. La lectura a nivel inferencial crítico. Primero que nada, ¿qué es inferir? Inferir viene del latín llevar dentro, pero para muchas personas es dar la opinión que tú tienes o deducir algún tema. En la lectura inferencial, el lector identifica el tema de que va a tratar, cómo está organizado, qué ideas expresan, el significado general, qué relaciones hay entre ellas. Cuando les planteamos un ejercicio en los que deben reflexionar, ya que se refiere a la información que no aparece literalmente en el texto, como cuando inferimos en qué va a acabar un cuento, estamos juzgando el contenido. Que estas son las estrategias que se utilizan en una lectura inferencial, como el identificar o seleccionar información no dicha explícitamente, o juzgar el contenido. Este se viene más del tipo crítico, porque tú estás siendo el juez de esa lectura. Establecer relaciones para llegar a conocer y comprender la información. Cuando yo no entiendo un texto, yo trato de opinar o de tener más opiniones que se enlacen a ellas para establecer relaciones entre sí. Identificar la idea principal es una tarea muy importante, como ya lo mencionamos en la información del párrafo, porque a veces esta no viene expresada. Juzgar la actuación de los personajes. Este es un punto muy importante. ¿Se acuerdan de la Caperucita Roja? Cuando dicen que ella pudo haberse salvado si se hubiera dado cuenta de todas las señales que hubo. Por ejemplo, las marcas que había en el suelo, que no eran nada normal. O por mucho que no haya visto a su abuelita, las grandes orejas o la voz tan aguda, pudo deducir qué estaba pasando y no haber sido comido por un lobo. También es distinguir un hecho de una opinión. Por ejemplo, yo puedo opinar que muchos niños mueren ahogados, mas esto no es un hecho, porque no está ni en una tesis, ni en una teoría, ni es algo verídico. Sobreentender y analizar lo que no fue dicho por el autor. Esto yo sé que ya lo he mencionado varias veces, pero es un punto muy importante que debe ser tomado en cuenta, ya que el autor no te va a dar todas las pistas en sus cuentos, porque él trata que seas más ingenioso y descubras qué hay. Predecir es un punto muy importante. ¿Se han dado cuenta que hay películas que quedan como en secuela? Como en qué va a pasar. Y si hubiera pasado esto, yo predije que iba a ser y así fue. Pero muchas veces no es así. En la lectura es importante predecir para que utilices tu imaginación. Inferir el significado de cada palabra. Yo sé que ahorita es más fácil tener el celular y buscar en breve la palabra que nos queda duda, pero cuando éramos más pequeños o iniciábamos con las lecturas, no era tan fácil o nos daba mucha flojera buscar en el diccionario y que no hallarla, pero es una manera de inferir, tú darle un significado. Quizás no esté correctamente, pero en ese momento tú tratas de darle sentido a tu lectura. Elaborar resúmenes. Cuando nos encargan una lectura por parte de la escuela, es necesario elaborar resúmenes, ya que estos te ayudan a recordar de qué trató, la idea principal, ideas que tú percataste que fueran importantes o inferiste un final. Emitir juicios sobre las personas que están ahí, las personas buenas, los personajes malos, cosas que tú notes con detalle. Es importante ser un juez, porque tú así decides cómo puede terminar o cómo te hubiera gustado que terminara ese libro. Otro ejemplo que vemos es en Google Maps. Como ya he mencionado, cuando tú ya conoces un lugar, vas rápido, dices, yo ya conozco cómo llegar a la Plaza 2000, tomo un taxi, tal y tal, pero cuando tú no conoces ese lugar, tú tratas de buscar en Google Maps, que te digan tus vecinos, un familiar cercano, y tú infieres que si tomas esa ruta llegarás más rápido, o que si te vas por este otro lugar puedes llegar más rápido. Y cuando llegas allí quizás no llegas al punto exacto,
y tienes que preguntarle a las personas cuando te dicen, camina 3 calles a la derecha y te retornas y verás, luego, ahí está. Pero tú vas y todo y no encuentras ese punto. Pero tú dices, ¿segura que me habrá dicho por ahí? Quizás si me voy por de este lado, llego más rápido. Tú estás infiriendo. Eso mismo pasa en la lectura. Si tú infieres un punto que no te queda claro, es más fácil introducirte a la lectura y tener una aclaración de ese tema. Bueno chicos, espero hayan quedado claros los 4 puntos, desde el análisis de la lectura, las estrategias para comprender un párrafo, la lectura a nivel interpretativo crítico e inferencial crítico. Igual si surgen más dudas adelante, no duden en contactarnos a mi compañera Mónica o a mí. Igual aquí están las referencias bibliográficas y espero la exposición haya sido de su agrado. De igual forma, hay que cuidarse mucho y cuiden mucho a su familia. Espero se encuentren muy bien y nos vemos pronto.